Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora aquí está Les Feldick. Y allá vamos. Bien, volvamos justo al punto donde nos quedamos en el programa anterior, que fue en Hechos capítulo 4. Estábamos en el versículo 11. Y de nuevo nos gusta dar la bienvenida a todos nuestros televidentes a nuestro programa, a nuestra clase, y nada nos gusta más que escuchar que ustedes se sientan en la sala, agarran sus Biblias y siguen estas referencias con nosotros, porque lo dicho tan a menudo, lo diré de nuevo, no quiero que te bases en lo que yo digo, sino en lo que dice el libro. Nunca olvidaré una de las primeras experiencias de enseñanza que tuve, y eso fue hace mucho tiempo. Y nuestro pastor estaba al tanto de una pareja que venía a nuestra iglesia, que estaban casados y ambos de diferentes antecedentes religiosos, y estaban teniendo problemas matrimoniales por eso, y así me preguntó si podría salir una noche a la semana y enseñarles a esos dos. Tenían la misma edad que yo. Iba a decir dos chicos, y supongo que eso es lo que era. Pero de todos modos me preguntó si podría salir y enseñarles a esa pareja a partir del libro. Vaya, te diré, qué experiencia de aprendizaje, porque verás, la primera oposición que recibí de la señora fue, bueno, ahora siempre nos han enseñado que no es la Biblia la que tiene la autoridad, sino nuestra iglesia. Ahora, ¿cómo vas a superar eso? Y así se necesitó mucha paciencia. Entonces, por supuesto, su esposo tenía una opinión totalmente diferente, y entre los dos, yo y el trabajo del Espíritu Santo, durante un periodo de unos 4, 5, 6 meses, finalmente logramos que se pusieran en orden. Ambos llegaron a conocer al Señor, y hasta el día de hoy, los dos están activos en una iglesia local. Sus hijos son todos creyentes, y cada vez que voy a ver a esa familia pienso, bueno, ahora tuve una pequeña parte en eso. Pero fue una experiencia de aprendizaje tan grande para mí, porque verás, tienes esa mentalidad. Bueno, ahora no podemos basarnos en lo que nos dices, no podemos basarnos en lo que tú dices que dice el libro, tenemos que basarnos en lo que dice nuestra iglesia. Y hay muchos grupos que hacen eso. De hecho, tuve a una señora en una de mis clases hace un par de años, había regresado de la convención de su denominación, y ella dijo, solo quiero que leas el primer párrafo. Ella dijo, esto es impactante. Bueno, leí el primer párrafo y en pocas palabras lo que decía era, no intentes interpretar las escrituras por tu cuenta, espera hasta que lo escuches desde detrás del púlpito. Oh, ya ves, ahí es donde la gente se está dejando llevar por un camino engañoso. Algunos púlpitos están bien. Vaya, hay muchos que no lo están. Y así tenemos que llegar al punto en el que podamos discernir las escrituras. No quiero que la gente simplemente diga, bueno, eso es lo que dijo Les. Quiero que la gente pueda ver dónde he mostrado lo que dice la escritura y luego regresar por su cuenta y decir, bueno, sí, ya sabes, esto es lo que decía. Esa es mi única razón para enseñar. Creo que todos ustedes saben que no construyo una organización nunca. Estoy en esto por dinero. No recojo ofrendas. Y el único dinero que recibimos por televisión se destina a comprar tiempo en la tele. Hago esto solo porque creo que la gente tiene que volver al libro. Está bien. Ahora en el capítulo 4 de Hechos, verso 11, Pedro continúa su mensaje a los líderes de Israel, los líderes religiosos, y luego llega a este verso, esta es la piedra que fue desechada por ustedes los constructores, la cual se ha convertido en la cabeza del ángulo. Ahora hay algo interesante, supongo que es una leyenda, ciertamente no está en las Escrituras, pero es muy aplicable, que en el momento en que estaban construyendo el templo de Salomón, y recuerdas lo único de la construcción del templo de Salomón, nunca se escuchó el sonido de un martillo en el sitio, todo se hizo en las canteras. Cada piedra estaba tan perfectamente cortada de antemano que solo la podían colocar en su lugar y todo estaba en silencio. Pero según la leyenda, la piedra angular, ahora quieres recordar que en la arquitectura antigua, especialmente en los arcos,
la última piedra que se coloca es la que está en el centro de la parte superior del arco, y todo el resto del arco descansa sobre esa, así que esa se convierte en la piedra principal. Ahora, la leyenda dice que esta piedra principal había llegado a los constructores y en su confusión no podían encontrar un lugar para ella. Y así, sin saber qué más hacer con ella, simplemente la arrastraron a un terreno baldío, donde las malas hierbas crecieron a su alrededor y allí quedó. Pero cada vez que alguien pasaba por ese terreno baldío para tomar un atajo, ¿qué hacían? Tropezaban con esa piedra. Ahora, podría decir que eso es una leyenda, pero la historia es tan apropiada. Porque mira, esta es la analogía que está usando Pedro. Israel era el constructor del reino de Dios y su Cristo iba a ser el Mesías de la piedra angular que lo mantendría todo unido. Pero Israel lo rechazó y al igual que los constructores, lo arrojaron a un terreno baldío. ¿Y qué se ha convertido Cristo para la nación de Israel desde entonces? Una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo. Ahora, como dije, casi podría enseñar durante una hora solo sobre los versículos de la Escritura que tratan este aspecto. Una y otra vez, comenzando desde los Salmos, se advierte a Israel que su piedra angular sería rechazada y sería desechada, pero se convertiría en su piedra de tropiezo. Ahora bien, tendré que entrar en el versículo 12 porque de nuevo hay tanto. ¿Qué puedo decir? Apartándose, creo, de la verdad de la Escritura, que la gente puede ser salvada fuera de la fe en el Evangelio de Cristo. Y esto es peligroso. No existe tal cosa según la Escritura. Ahora, sé que es un concepto estrecho, pero es un libro estrecho. Y recuerdo haber hablado con un hombre de un grupo cuya cantidad era vasta, y estaba convencido de que su grupo era el único que tenía la salvación, y le dije, espera un momento, Jimmy. Le dije, tengo un versículo de la Escritura que te demuestra que estás equivocado. Él me miró y me dijo, muéstrame. Así que entré a la casa y tuvimos muchas discusiones en esos años. Ahora, eso se remonta a hace mucho tiempo también. Y así nos sentamos y buscamos el versículo en Mateo donde Jesús dijo, ancha es la senda que lleva a la destrucción y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la senda que lleva a la vida eterna o lo que sea y a poco son los que la encuentran. Ahora escucha, este es un hecho de la Escritura, es un hecho de toda la raza humana. Dios siempre ha tenido solo un remanente. Incluso en Israel, el pueblo del pacto, ¿cuántos judíos eran verdaderos creyentes? Solo un pequeño remanente. Y hoy estamos viviendo en un tiempo en el que, puede haber mucha charla sobre esto y puede haber mucha predicación, pero ¿cuántos son creyentes genuinos hoy? Bueno, cada semana son menos porque tenemos tanta enseñanza falsa que está entrando y la gente se aglomera por eso. Siempre se aglomeran por lo falso antes que por la verdad. Y así Pedro dice tan claramente aquí ahora en el versículo 12, y no pierdas de vista esto, porque esto todavía se relaciona con nuestro evangelio. Absolutamente no hay otro nombre bajo el cielo, pero comenzando desde el principio, tampoco hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual debemos ser salvos. Ahora, hay mucha gente buena y sincera que está siguiendo a un líder de culto, que está siguiendo a un Buda o a un Mahoma o lo que sea. Pero escucha, este versículo es estrecho. Este versículo deja claro que solo hay camino. Para el judío, en este momento particular con el que Pedro está tratando, tenían que reconocer que Jesús era el Cristo y solo Jesús. Ahora ves, es asombroso que los judíos de nuestro tiempo actual, en su mayoría, especialmente los ortodoxos, se nieguen a admitir que los judíos alguna vez siguieron a Cristo, pero sabemos que miles de ellos lo hicieron al principio. La arqueología lo está demostrando,
que había muchos judíos que habían abrazado a Cristo como su Mesías y Redentor, pero por supuesto la gran mayoría lo rechazó, y como he dicho tan a menudo antes, dejaron caer la pelota y Dios se fue a los gentiles sin ellos, pero aún no hemos llegado allí. Todavía estamos tratando con el pueblo del pacto, y así, continuando en el versículo 13, cuando estos magistrados y líderes religiosos vieron que eran hombres sin educación, versículo 13, e ignorantes. En otras palabras, no habían sido enseñados por los rabinos, no habían estado en ningún seminario. Lo único que habían tenido era la presencia de Cristo durante 3 años, pero se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Y luego el versículo 14, y al ver al hombre que había sido sanado de pie con ellos, prueba positiva de que tenían un poder que esos líderes religiosos no podían tocar, no podían hacerlo. Y al ver al hombre que había sido sanado de pie con ellos, no podían decir nada en contra de eso. Pero cuando les mandaron, versículo 15, que se apartaran al consejo y conferenciaron entre ellos, dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de hecho un milagro notable ha sido hecho por ellos. Es manifiesto para todos los que habitan en Jerusalén. No podemos negarlo, pero que no se propague más. ¿Ves cómo Satanás usa a las personas religiosas para detener la verdad y no ha cambiado? Siempre les recuerdo a la gente la historia. La historia humana está llena de guerras que se han librado por religión, guerra tras guerra por religión. Y no es muy diferente esta noche Yugoslavia. Cuando se trata de lo esencial, ¿qué es? ¿Es religión? ¿Cuál es la controversia básica en el Medio Oriente? Sus religiones, y así no ha cambiado. Y así las personas religiosas a menudo serán instrumentos de Satanás para frenar la verdad de Dios. Y eso es lo que están haciendo aquí. Eran religiosos. Eran sinceros. Realmente pensaban, estaban cumpliendo la ley y hasta donde podían lo estaban haciendo. Pero cuando lleguemos al libro de Romanos, veremos cuán fútil es eso, que los seres humanos no pueden cumplir la ley. Los seres humanos no pueden alcanzar la justicia de Dios a menos que se les impute. Está bien. Y así continuamos con el relato aquí. Y finalmente, versículo 18, los llamaron y les ordenaron que no hablaran en absoluto ni enseñaran en el nombre de Jesús. Ahora, habría sido muy fácil para Pedro, Juan y los demás simplemente estar de acuerdo y decir, bueno, está bien, volveremos a pescar. Solo nos ocuparemos de nuestros propios asuntos. Mira, eso es lo que muchos cristianos hacen incluso hoy en día. Es tan fácil rendirse y decir, bueno, está bien que hagan lo que quieran, pero esa no es la voluntad de Dios para ninguno de nosotros. Ahora Judas dice que debemos contender por la fe. Ahora, no debemos ser contenciosos solo por ser contenciosos, sino que debemos contender o defender la verdad de la palabra de Dios y que Dios nos dé la gracia para hacerlo. Está bien. Ahora entonces, versículo 19, pero Pedro y Juan respondieron y les dijeron, si es justo ante los ojos de Dios escucharles a ustedes más que a Dios, ustedes juzguen. Porque no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído, así que cuando los amenazaron más, los dejaron ir, sin encontrar nada con qué castigarlos por causa del pueblo, porque todos los hombres glorificaron a Dios por lo que se había hecho, la sanación de ese hombre cojo. Y ahora lo encontramos de nuevo en el versículo 22, porque el hombre tenía estaba por encima de, y ahí está ese número. ¿Cuántos años? 40. De nuevo, ¿qué indicaba la vida de este hombre? Un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba de nuevo. Israel está en juicio aquí. Israel va a estar en juicio hasta que lleguemos al final del libro de los Hechos. Pero Dios no va a esperar hasta el final de sus 40 años para empezar a llamar a un pueblo para su nombre, como vamos a ver en el capítulo 15 de Hechos. Ahora, aquellos de ustedes que han visto las grabaciones de programas pasados, hace 2, 3 años,
nos desviamos un poco del libro de Génesis y fuimos a Hechos 15 y hemos tenido una respuesta tan grande a esa grabación, creo que es el número 6, ¿no, cariño? Y Santiago en Hechos 15 reconoció que Pablo de hecho tenía un ministerio entre los gentiles, del que Pedro y los 11 no sabían nada. Y así hizo esa declaración clásica de que sí, Dios va a llamar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Y eso es lo que ha estado haciendo ahora durante 1900 y tantos años, mientras Israel ha estado ciego. Y ahora, por supuesto, vemos el despertar de la nación y cómo se están preparando para que Dios continúe. Desde donde lo dejó, está bien, ahora volvamos al texto entonces. Versículo 20, porque no podemos, dice Pedro, sino hablar de las cosas que hemos visto y oído. Así que cuando los amenazaron más, los dejaron ir, sin encontrar nada con qué castigarlos por causa del pueblo, porque el hombre tenía más de 40 años. Está bien, ahora bajen al versículo 23. Y al ser liberados, fueron a su propio grupo, de vuelta a ese grupo de judíos creyentes en Jerusalén. Ahora voy a hacer una afirmación solo para que tú y nuestra audiencia de televisión busquen en las Escrituras. Ahora leo a muchos hombres buenos, los autores famosos de los que todos ustedes están al tanto, y una y otra vez leo a estos hombres referirse a estos creyentes judíos como cristianos. Ahora, voy a dar algo en lo que buscar. ¿Encuentras en tu Biblia que la palabra de Dios lo hace? La palabra de Dios alguna vez se refiere a estos creyentes judíos que están principalmente centrados en Jerusalén. ¿Alguna vez los llama cristianos? Bueno, no lo hace. Pero si puedes encontrarlo, admitiré que estoy equivocado y tú tienes razón. Pero la palabra nunca se refiere a estos creyentes judíos como cristianos. Hechos 15, no. Hechos 11. Hechos 11 dice que los creyentes gentiles allá en Antioquía fueron los primeros en ser llamados cristianos. Eso es lo que dice el libro. Pero mira, los mejores teólogos están ignorando constantemente esa afirmación y vuelven a llamar a estos creyentes judíos cristianos, y yo me niego a hacerlo. Eran creyentes judíos bajo las promesas del pacto, lo mismo que los seguidores de Juan el Bautista, lo mismo que aquellos que vinieron bajo el ministerio de Cristo, los que fueron salvos en Pentecostés y todos los demás hasta ahora. ¿Y no puedes llamar cristiano a una persona que no ha sido salva según el Evangelio? De la gracia de Dios que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y ha ascendido. ¿Qué diferencia? Pero ves cómo lo mezclan, incluso los mejores hombres. Está bien, ahora sigamos. Verso 24. Así que cuando oyeron eso, alzaron su voz a Dios unánimes y dijeron: Señor, tú eres Dios, que has hecho el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Quien por boca de tu siervo David ha dicho: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Ese es el Salmo capítulo 2. Los reyes de la tierra se levantaron y los gobernantes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Ahora ves cómo eso involucró a judíos y gentiles. El Salmo 2 dice lo mismo. Porque en verdad, contra tu santo Hijo Jesús, a quien has ungido, tanto Herodes como Poncio Pilato, con los gentiles. Ahora ves cómo Pedro está viniendo para unirlos. No es solo Israel. Toda la raza humana es culpable. Y el pueblo de Israel se reunió para hacer todo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que se hiciera. Ahora, ¿recuerdas que miramos en Hechos capítulo 2? Regresa allí conmigo un minuto. Verso 23. Hechos capítulo 2, verso 23. Oh, otro verso que está ahí escondido y la mayoría de la gente nunca lo ve. La mayoría de la gente nunca lo ve. Pero aquí está. Hechos 2, verso 23. A él, hablando de Jesús de Nazaret, entregado por el consejo determinado y la previsión de Dios, ustedes lo han tomado con manos malvadas y lo han crucificado y lo han matado. Dios fue sorprendido. No. ¿Algo sorprendió? No algo. No. ¿Pasó algo que Dios no había previsto? ¿Que Dios no había ordenado?
No, todo estaba en su propósito eterno. De hecho, vamos a buscar eso. Propósito eterno. Sí, Él vino a ser el Rey de Israel. Ahora acompáñame a Efesios. Efesios, capítulo 1. Estoy en Filipenses. No es de extrañar que no pueda encontrarlo. Efesios, capítulo 1. Baja al versículo 11. Efesios, capítulo 1, versículo 11. Ahora el apóstol Pablo está escribiendo, después de todas estas revelaciones adicionales, y aquí viene, en quien también hemos obtenido una herencia, siendo predestinados según el propósito de Él, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Ahora, ¿captaste la palabra propósito ahí? Según su propósito. Está bien, ahora pasa un poco más a Timoteo y veamos a qué se refiere Pablo con ese propósito y qué es lo que realmente significa. Timoteo, capítulo 1. Y de nuevo baja al versículo 9. Y Pablo le está escribiendo a un compañero creyente, un gentil llamado Timoteo, así que podría estar escribiéndonos a nosotros. Mira lo que dice en el versículo 9. Dios, versículo 8, nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. En otras palabras, nuestro mérito no significa nada. No nos llamó como personas que han ganado algo, sino que el llamado se extiende a cada hijo de Adán, y así no nos ha llamado según nuestras obras, sino según su propio propósito. Si eres un hijo de Dios esta noche, ¿sabes por qué eres un hijo de Dios? Porque estaba en el propósito de Dios. Fuiste salvado por un propósito, fuiste salvado por una razón. No de nosotros lo éramos. Y esto es lo que tenemos que entender, que ya estábamos en la mente de Dios antes de que Él creara a Adán. Y por eso tenemos un propósito distinto. He tenido tantas personas, hay una pareja sentada justo aquí, que de manera divina y soberana, Dios los trajo a través de este país y los puso en un pequeño pueblo donde nunca habrían soñado vivir. Él va a empezar a sonreír en un minuto. La única razón por la que él vino a mi clase, él y su esposa, era porque estaba postulándose para alcalde, y cuando escuchó que normalmente había de 40 a 50 personas reuniéndose allí cada martes por la noche, se le ocurrió que sería un buen lugar para ir y ganar algunos votos, y esa fue la única razón. Él te lo dirá. Y no le da vergüenza decírselo a todo el mundo. Esa fue la única razón por la que vinieron. Pero ves, Dios tenía más que solo una candidatura a alcalde en mente. Dios tenía a 2 personas y me lo han compartido una y otra vez. Pensar que los trajo desde Phoenix, Arizona, a un pequeño pueblo en Oklahoma para que escucharan el Evangelio, ¿verdad? Ahora ese es el propósito eterno de Dios. ¿Ves? Y me imagino que casi todos nosotros podemos mirar hacia atrás y ver cómo Dios meticulosamente nos guió y nos llevó a donde pudo alcanzarnos. Tengo a otro caballero, a él tampoco le importaría. Vaya, él vino a mi clase durante 3 años, tan impío como vienen. Y te dirá que lo era. Impío, pero aún así seguía viniendo. Y finalmente dijo, tenemos que hablar. Y una noche vino a la casa y simplemente lo llevamos por el camino romano y lo guiamos hacia el Señor. ¿Y qué cambio? ¿Qué cambio en su vida? Y él le dirá a cualquiera que ahí es donde todo comenzó, cuando finalmente llegó. Y luego, una noche estaba enseñando que Martín Lutero, de nuevo, había hecho la afirmación de que la obra del Espíritu Santo es el sabueso del cielo. Ahora, ¿sabes? Dije algo bastante poco amable sobre Martín Lutero antes, pero por otro lado, el hombre tenía algunas cosas buenas. Y esa fue una buena analogía. Aquellos de ustedes que saben algo sobre los sabuesos y los sabuesos Beagle, vaya, no se rinden hasta que finalmente atrapan su presa.
Así que usó esa analogía de que el Espíritu Santo es el sabueso del cielo. Y luego volví y usé en los Salmos donde David dice, mi corazón anhela por ti, oh Señor, como un ciervo. Anhela por un arroyo burbujeante. Y se acercó a mí y me dice, ¿sabes? Ese soy yo. Él dijo, estaba haciendo todo menos lo que Dios quería que hiciera. Y él dice, nunca se rindió. Finalmente se aferró a mí y ahora él dijo, no puedo tener suficiente. Él dijo, lo último que hago antes de quedarme dormido por la noche es estudiar este libro. Imagina, el hombre más impío de la comunidad, pero así es como funciona. Y por eso enseñamos. ¿Ves? Está bien. Así que ahora volvamos a los hechos por un momento. Nuestro tiempo casi se ha acabado de nuevo. Y así que ahora han ensayado con sus compañeros creyentes todo lo que había sucedido. Y el versículo 31 ahora de Hechos 4. Así que cuando habían orado, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con valentía. Absolutamente. Ahora el versículo 32 hasta el final del capítulo, y esto va a terminar esta lección. Probablemente no tengo tiempo para comentar sobre ello versículo por versículo, pero léelo con cuidado, palabra por palabra. Y tú me dices, ¿es esta la iglesia local con la que tú y yo estamos familiarizados? ¿Sabes? Hice una declaración en la última grabación que si encontrabas la iglesia perfecta, que fuera como esta iglesia en Hechos 2 y 3, dime dónde está y me uniré a ella. Y alguien me dijo después, no lo hagas, Les, porque eso lo arruinaría. Y eso es muy cierto, ¿ves? Si hubiera una iglesia perfecta por ahí y tú o yo fuéramos y nos uniéramos a ella, ya no sería tan buena porque no hay iglesia perfecta. Pero mira esta, ya está. Y si tu iglesia se compara con esto, entonces diré, sí, estoy equivocado. Pero no creo que lo haga. Verso 32. La multitud de los que creyeron eran de mismo corazón y un alma. En otras palabras, no hay discusión. Tampoco dijeron que algo de lo que poseían le pertenecía a él, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Sabes lo que es eso? Eso es puro comunismo bíblico. Vendieron lo que tenían y lo pusieron todo en una caja común y luego lo repartieron según lo que necesitaban. Encuentra una iglesia que haga eso hoy y entonces te diré, bueno, tal vez estoy equivocado, pero no lo hacen. Este no es el lenguaje de la iglesia. ¿Sabes que eso no es cierto? ¿Está bien? Y así, con gran poder, los apóstoles dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Sí, que Él todavía estaba vivo. Él todavía podía ser su rey. Verso 34, tampoco había ninguno entre ellos que careciera, porque tantos como eran poseedores de tierras y casas, las vendieron y trajeron el precio de las cosas con su alma y las pusieron a los pies de ¿quién? No el pastor y los diáconos. ¿Quién? Los apóstoles. ¿Ves? A los pies de los apóstoles incluso. Verso 36, José, a quien los apóstoles apodaron Bernabé, que se interpreta como hijo de consolación, tenía tierras allá en el Mediterráneo, en la isla de Chipre. Él lo vendió, trajo el dinero y lo puso. ¿Dónde? A los pies de los apóstoles. Ahora, ¿eso es lenguaje de iglesia? No como yo entiendo el lenguaje de la iglesia. Esto no es lo que se espera que hagamos. Nunca he tenido un pastor que me pida que venda mi tierra y mi ganado y lo traiga a su iglesia. Y tú tampoco. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la ruta, no 760, Caja 760, Ciudad de Quinta, Oklahoma 452.
A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.